Buenas tardes, don Ángelo. Buenas tardes a los que están acá. Nuevamente estamos con el problema del proyector. Solicitamos arreglar ahora a Gonzalo. Bueno, funcionó. ¿Cómo protesta debería ir toda la casa? Yo creo que ya venía cambios. Pero profe, ¿revisó las conexiones? ¿Están todas bien? Hay una tarjeta y le pasa un cambio a. Parece como una. Se veía todo bien. Pero los terminales. Lo apreté. Ah, ya. Quizá hay uno que quizás esté un poco más corto. No, que me parece. Ese es de red. Entonces, hay unos son como 6. Son 6. De rojo, blanco, café blanco, café blanco. Ya voy a dar HDMI, pero internamente pasa una tarjeta red. Un conversor de HDMI a red y seguramente con ese manda está el proyecto y vuelve a convertir. no me parece el problema. Sí. Hay una maquinita que detecta eso, que tú la conectas en la red y tú conectas, por ejemplo, aquí. Y me dicen que hay algún problema así. Vamos a comenzar. Buenas tardes, 7:15 ya. Problema de proyector nuevamente. Estamos grabando. En la casa está don Ángelo. En el caso de que nos bote la conexión, don Ángelo, nos volvemos a conectar el mismo link. Únicamente por falta de tiempo, por falta de gente, podría haber problemas. Voy a dar un poco más de ganancia a este documento. Entonces, ¿qué es lo que vimos en la última clase? No la práctica, la última clase. No, ya no se acuerdan. O no se quieren acordar. Estuvimos viendo el rectificador de 2 pulsos. No, ya pasamos a los 28, 18, 24. ¿Director? Tiristores. Tiristores. Y comenzamos Sí, correcto. Comenzamos con tiristores, ¿cierto? Entonces, recordar, primero que nada, el monito del tiristor, prácticamente igual que un diodo, pero ahora aparece. Aparece una nueva puerta que se denomina gate. El gate es una puerta de control. Las puertas de potencia siguen siendo, al igual que en el diodo, el ánodo y el cátodo. El comportamiento es muy similar al diodo, ¿ya? Muy similar al diodo en cuanto a que la única posibilidad de conducir es con corriente, que va desde el ánodo hasta el cátodo, y siempre y cuando el dispositivo esté polarizado directo. Pero ahora vamos a agregar un nuevo condicionante. Para que pueda conducir, para que se pueda comportar como un diodo, la señal en el gate, que es una señal de corriente, que vamos a denominar corriente en el gate, ya tiene que existir con ciertas características. ¿Cómo funciona el tiristor? El tiristor es un arreglo de 4 capas de semiconductores. Recuerden que el diodo tenía 2 capas, una capa P y una capa N. En el tiristor tenemos 4 capas y si empezamos a ver las junturas, aquí tenemos un diodo, acá tenemos otro diodo y acá tenemos otro diodo. Es decir, tenemos 3 diodos conectados. ¿De qué manera? 2 en serie, lo que sería el diodo 1 y el diodo 3. Y el diodo 2 está conectado en contra de los otros diodos. Por lo tanto, este dispositivo nunca va a poder conducir, a menos que se
pasen algunas cosas. Con este punto, entonces, la curva de esto, siempre dibujamos una curva de voltaje y corriente, va a ser de que, como este dispositivo nunca va a conducir, va a bloquear los voltajes directos y los voltajes inversos, y también va a bloquear los voltajes directos. ¿Ya? Es decir, el diodo, este transistor nunca va a conducir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se genere una corriente de disparo, una corriente de trigger en el gate. ¿Entre qué puerta específicamente? Si es una corriente que tiene que circular entre el cátodo y la puerta gate, es decir, entre estos dos puntos. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que va a pasar? La juntura que está aquí, J2, se debilita. Esa juntura J2 que da origen al diodo 2 se debilita. Llegó otra persona que no lo tenemos. Se debilita y el diodo 2 desaparece momentáneamente mientras la corriente está establecida. Como el diodo 2 desaparece, ¿qué es lo que voy a quedar? De 1 en serie con D3, por lo tanto se va a establecer una corriente entre ánodo y cátodo, ¿ya? De esa forma. Cuando la corriente se establece, ya establecida, yo puedo retirar la corriente en el gate y la corriente va a mantenerse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el diodo 2 ya quedó debilitado y esta corriente que está aquí se dice que autoenclava al tiristor. Con eso entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si tenemos una señal de trigger, en el gate, es decir, una corriente en el gate, vamos a cambiar el voltaje por una corriente entre ánodo y cátodo que va a ser lo que nosotros queramos. ¿Ya? Ojo, solamente podemos llevar el tiristor a conducción si tenemos un voltaje directo. Si tenemos un voltaje inverso y por lo tanto el dispositivo está polarizado inverso y lo disparamos, ¿qué es lo que va a pasar? No va a entrar en conducción, ¿ya? Porque a pesar de que debilito el diodo 2, el diodo 1 y el diodo 3 se van a oponer a la circulación. Entonces, ¿profe? Cuénteme. ¿Cuánto es el consumo del CS, del Cristo? ¿Sí? ¿En cuánto a qué? ¿Cuánto es el consumo de voltaje? Cercano a un volt. Ya, vale, gracias. Cercano a un volt. En más de 0,7. Del tiristor, cuando está en conducción. ¿Eso me ha preguntado, no? Sí, profesor, eso. Gracias. Ahora, observen, esta es la curva real del tiristor. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos para el lado de voltajes negativos, este es el voltaje entre ánodo y cátodo, cuando es negativo, por lo tanto está polarizado inverso, algo muy similar a lo que teníamos en el diodo. ¿Qué es lo que teníamos en el diodo? Una corriente de fuga inversa. ¿De qué rango es esa corriente de fuga inversa? ¿Es para preocuparnos esa corriente de fuga inversa? No, es muy pequeña, ¿cierto? Comparado con los niveles de corriente que realmente conducen dispositivos. Estamos hablando del orden de los microamperes, y no de los nanoamperes en algunos casos. Aquí la marcan bastante exagerada, pero es una corriente despreciable, considerando que el tiristor está pensado para que circulen a través de él corrientes del kiloampere, ¿ya? Es decir, órdenes de ¿cuánto? Prácticamente del millón de millones. ¿Cuánto es? Una pregunta, profe, para que, es que no me quedo muy claro, para que se debilite el diodo, ¿tiene que circular corriente meramente? O... Claro, tiene que circular corriente a través de, específicamente, acá. Al circular portadores de acá, se debilita la juntura. Empiezan a hacer que los que estaban aquí empiecen a saltar para acá. ¿Ya? Y ahí es cuando el diodo se debilita y se establece la corriente. Entonces, volviendo a esta curva que está acá, ¿qué es lo que tenemos acá? La corriente de fuga que está bastante grande y tenemos un voltaje inverso de ruptura. ¿Qué es lo que es el voltaje inverso de ruptura? Es el máximo voltaje que puede bloquear el dispositivo antes de que se produzca una corriente de balance. Cuando superamos este voltaje, ¿qué es lo que pasa? El dispositivo básicamente tira la esponja y se establece una corriente, a pesar de que los diodos estén polarizados inversos. ¿Por qué? Porque el voltaje, el estrés de tensión, ya es excesivo. Hacia el lado positivo, hacia el lado de voltaje positivo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos también una corriente de fuga directa que es muy, muy pequeña, ¿ya? Y vamos a tener también un voltaje de ruptura directa. Es decir, una vez de que superemos este umbral, el dispositivo va a entrar más bien en conducción. Lo esperable entonces es de que nuestro dispositivo, cuando sea seleccionado, nunca
pueda llegar a ninguno de estos dos valores, ni el voltaje de ruptura inverso, ¿cierto?, ni el voltaje de ruptura directa. Es decir, estoy operando dentro de este rango para que en el fondo pueda bloquear. ¿Qué es lo que va a pasar cuando disparemos? Ojo, ¿de dónde viene la palabra disparo? Viene de la palabra trigger, ¿ya? ¿Qué es el disparo? ¿Qué es lo que pasa cuando disparamos? Anulamos el diodo, ¿cierto?, de la juntura 2, y lo que va a pasar es que el voltaje que estamos bloqueando directo va a disminuir y se va a establecer una corriente. Hay una mínima corriente que circula desde ánodo a cátodo que es capaz de establecer de que el diodo 2 quede deshabilitado. Y esa corriente se llama corriente de enganche. Es la mínima corriente que se tiene que establecer. ¿Cuánto? Profe, en base a usted el bosquejo que hizo, de los que son dos diodos que van hacia abajo y del medio en contra, ¿Sí? los tres diodos son los mismos. O sea, tienen las mismas especificaciones. No tienen exactamente las mismas especificaciones. Ahí hay algunas diferencias en los dopajes de cada capa de conductor. Eso. Yo no me quiero ir a meter. Pero el diodo 2 justamente es el diodo más débil. Ya, Por eso, al eso. establecerse la corriente, pasa lo que pasa. Gracias. ¿Me va a preguntar? Sí. Este otro es el famoso diodo de control, ¿no? O diodo controlador. En el cual uno le mete los pulsos. Es un dispositivo controlado. No estoy seguro que sea lo que usted le llama diodo controlado. Pero sí, se comporta como un dispositivo controlado. Es un tipo Ya. o SCR. ¿Ya? SCR viene de rectificador controlador. Digamos. Ya, ojo, miren, para que se establezca la corriente tiene que haber una corriente mínima que circula entre ánodo y cátodo que se llama corriente de enganche o corriente latch, esta corriente I sub L que está aquí. Una vez que la corriente I sub L se establece, la corriente puede aumentar o la corriente puede disminuir, incluso bajo el I sub L. ¿Hasta cuánto puede disminuir? A este valor de corriente mínimo, que es lo que se denomina corriente de mantenimiento o corriente Holmes. ¿Ya? Una vez de que la corriente, si yo tengo establecido la corriente entre ánodo y cátodo y la corriente baja de la corriente Holmes, ¿qué es lo que va a pasar? De que nuevamente este diodo 2 aparece y por lo tanto la corriente se termina extinguiendo. Es decir, ¿en qué momento el tiristor se va a encender? Se va a encender siempre que está polarizado directo y siempre y cuando tenga en el gate, en la puerta del gate, una corriente de trigger, que se denomina corriente de disparo, corriente trigger, que establezca de que ese sea el momento en que inicie su conducción. ¿Ya? Para que conduzca tiene que mantener esta corriente de latch, la corriente puede aumentar y disminuir, y cuando la corriente baje en esta corriente de mantenimiento, ahí recién se va a apagar. Típicamente esa corriente es baja, por lo tanto se establece para fines de análisis de que la corriente del tiristor, cuando la corriente del tiristor es cero, el tiristor deja de conducir. ¿Cuándo va a volver a conducir el tiristor? Va a volver a conducir siempre y cuando, primero que nada, nuevamente esté polarizado en forma directa y además yo dispare el tiristor o establezca la corriente en el gate. Disculpe, ¿qué es lo que era la corriente de holding? La corriente de holding es la corriente de mantenimiento, la mínima corriente que mantiene el diodo 2 deshabilitado. Sí. Podemos aquí comparar las dos curvas, la curva del diodo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el diodo polarizado inverso? No conduce, corriente cero, hasta cierto el voltaje de ruptura, corriente polarización directa, voltaje positivo, se establece una corriente, ¿cierto?, con un voltaje de conducción, voltaje forward, que es función de la corriente, aunque típicamente se establece de que es constante para fines de análisis. Y en el tiristor puede bloquear tanto voltajes positivos, voltajes inversos, como voltajes directos, siempre y cuando tenga voltaje directo, yo no establezca de que debe comenzar la conducción. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo con la señal de trigger? Comenzar la conducción. ¿Cuándo voy a poder apagar el tiristor? Solamente cuando la corriente baje bajo el nivel de corriente de Holmes. ¿Ya? O desde el punto de vista de análisis de este curso, cuando la corriente pase por cero, o cruce por cero, o vaya y llegue a cero. Ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos acá con respecto a lo que hemos visto anteriormente? Analicemos el circuito. ¿Qué tenemos aquí? Fuente de tensión. En vez de un diodo ahora tenemos un tiristor.
y acá tenemos la resistencia. Lo hemos visto, lo hemos visto. De hecho hicimos ejercicio con esto el día sábado. Este es el voltaje de alimentación. Perfectamente sinusoidal, esto está en el tiempo, ahí se acaba un ciclo, aquí se acaba un ciclo, acá comienza el otro ciclo. Tenemos que establecer, además, a diferencia del caso del tiristor, algún momento en el que el dispositivo va a ser disparado. Esto típicamente se establece como un ángulo alfa. ¿Ya? Es decir, en qué momento el dispositivo es disparado se establece como un ángulo alfa que se define en radianes. En este caso, si se dan cuenta, alfa es igual a 0 multiplicado por pi medio, ¿ya? Para hacer la conversión de... ¿Esto está bien o no? No, 0 por pi es 0. Esto es pi dividido por 180 para hacer la conversión. Ahí está mal usted para decir lo que está aquí. No lo tome. Es pi dividido por 180. Para pasar de grados, de grados de aquí a radianes. ¿Ya? Simplemente ahí está puesto en 0. ¿El grado ese no es un 0? ¿Ah? ¿Es un 0 o grados? Esto es 0 grados. ¿Cuándo es 0 aquí? Si hacemos la conversión de radianes o de grados, ¿cierto?, a tiempo, y en este caso esta forma de onda tiene un periodo de 0,02, no milisegundos, 0,2 segundos. ¿Cuándo va a ser 0 grados? Justamente aquí en el cruce por 0. Por lo tanto, disparamos el tiristor justo cuando el voltaje cruza por 0. ¿Y qué es lo que obtenemos? De que el voltaje aplicado en la carga, ¿cierto?, establece esta corriente, y dado de que la carga es perfectamente resistiva, una vez de que el voltaje cruza por 0, es 0 nuevamente, la corriente en la carga es 0. El tiristor, por lo tanto, en este momento deja de conducir, y ¿qué es lo que tenemos acá? Un voltaje aplicado en la carga 0. Básicamente tenemos un rectificador de media onda. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuál es la gracia entonces del tiristor? La gracia del tiristor es que este ángulo que está aquí, yo lo puedo cambiar. ¿Qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber algo que no está dibujado acá, que primero que nada tiene que haber un dispositivo que sea capaz de medir el voltaje. ¿Ya? Eso es lo primero. Tengo que medir el voltaje. Lo segundo, tengo que ser capaz de generar una corriente entre el gate, ahí vamos a poner la corriente del gate, ¿cierto? Y por supuesto entre el cátodo. Es decir, además mi sistema de control, mi circuito de control, tendría que tener esta salida. Esto, ¿cierto? Aquí es para medir voltaje, y esto es para disparar el tiristor. Y en este caso, ¿qué es lo último que debería tener? ¿En qué momento quiero disparar el tiristor? La verdad es que en qué momento quiero disparar el tiristor tampoco tiene mucho sentido, porque acá yo puedo poner otro controlador que mida, voy a tener que mirar las rayas como por acá, que mida el voltaje en la carga y que controle el voltaje en la carga, el voltaje en R, en función de un voltaje de referencia. ¿Ya? ¿Y ese controlador? Entonces, esta es la gracia del tiristor, que básicamente me permite armar un sistema de control. Y un sistema de control enfocado en qué? En controlar, en este caso, el voltaje en la carga. Cuénteme y después lo cuento usted. No, yo no. ¿Hay dos tiristores ahí entonces? No, hay solamente uno. Este. Ah, ok. ¿Y el controlador ese que está abajo? ¿Qué puso Este aquí? controlador que está abajo, es que este de acá es solamente para el disparo. Solamente para el disparo. Y este de acá es el controlador como ustedes lo ven, por ejemplo, en control automático. ¿Ya? Que tiene una referencia, mide la variable y define una acción de control. Ah, ok, ya. ¿Ya? Y esa acción de control es esto que está aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, usted me quería preguntar. Señora, ¿esta referencia se puede tomar como un set point o como un valor deseado? El voltaje de referencia es un set point. ¿Ya? El voltaje de referencia es un set point. A eso tengo que llegar. Sí, es lo que queremos llegar en nuestro control. Entonces, vamos a cambiar aquí. Aquí no están grados, están un cuarto de pi radianes, ¿cierto? Entonces aquí está 2pi, aquí está pi, aquí está pi medios, y un cuarto estaría por aquí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ahí está un cuarto de pi. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a dar ese ángulo alfa al tiristor. ¿Qué va a pasar?
el tiristor cruza por 0, pero no se da ni por enterado de que tiene que conducir. ¿Por qué no? Porque a diferencia del caso anterior ahora no le hemos dado el trigger. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a bloquear el voltaje de la fuente. Entonces todo ese voltaje que está ahí, desde el 0 hasta un cuarto de pi, es bloqueado por el tiristor. Y si es bloqueado por el tiristor, no va a llegar a la resistencia. No va a ser aplicado a la ¿Por qué bloqueado por el tiristor? ¿Ah? ¿Por qué bloqueado? Porque recuerda de que la curva del tiristor es el voltaje, la corriente, y puedo bloquear voltajes positivos, voltaje negativo, voltaje positivo, hasta que genere una corriente del gate y ahí recién voy a tener la conducción de corriente. Ah, ya, tiene que esperar la corriente del gate Tiene que esperar el disparo. si no lo bloquea siempre. Y si no bloquea. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué está bloqueando? ¿Cierto? Está bloqueando ahí. ¿Por qué? Porque el disparo llega en este momento. Ya, ok. Ahí está alfa. Ese alfa que está ahí está en ese momento. ¿Ya? Por lo tanto, bloqueó. ¿Y qué pasó aquí con el voltaje en la carga? El voltaje en la carga fue 0. Y si el voltaje en la carga fue 0, la corriente en la carga fue 0. Como aquí el tiristor comenzó a conducir, cae a 0 el voltaje. Es decir, estábamos por aquí, nos fuimos acá, a ese punto. Y comenzó a conducir la corriente. Entonces, comienza a conducir, cae a 0 el voltaje del tiristor, aumenta el voltaje en la carga, que va a ser ahora igual al voltaje de la fuente, y la corriente de la resistencia va a ser esto que está acá. ¿Y hasta cuánto va a durar? Hasta que la corriente sea igual a 0, hasta que sea igual a 0, y ahí comienza de nuevo el bloqueo, ¿cierto? Ahí el tiristor de nuevo está bloqueando, ahora está bloqueando voltaje negativo. Lo usamos aquí a positivo, está polarizado directo, pero ¿en qué momento va a volver a conducir? Cuando le llegue el disparo en el ángulo alfa. Entonces va a bloquear aquí un voltaje positivo, está polarizado directo, y cuando le llegue el disparo alfa, vuelve a conducir, y este por lo tanto llega el voltaje hacia la carga. Pregunta, ahí le contesto. El voltaje aplicado en la carga, este voltaje aplicado en la carga, en comparación a este voltaje aplicado en la carga, los dos van a tener un valor medio, ¿cierto? ¿Cómo se define el valor medio? Como uno partido por el periodo, con la integral sobre el periodo, ¿cierto? En este caso del voltaje en la carga en el tiempo, integrado sobre el tiempo. ¿Ya? ¿Cuál de los dos voltajes es mayor? ¿Aquel que puse el ángulo alfa en 0 o aquel que puse el ángulo alfa en un cuarto por pi? En 0. ¿Por qué? Porque antes se consume voltaje antes. ¿Sí? Eso puede ser. Pero aquí la mejor forma de verlo es por el área. Ah, tienes razón. Esta es el área, ¿cierto?, del voltaje, que finalmente me representa la integral. Sí. Y esta es el área si es que yo retrasé el disparo. Es menor área, ¿cierto? Como esto es constante, eso se mantiene, ¿cierto? Pero la función cambió y disminuyó, significa entonces de que el uso del ángulo alfa en el tiristor, que es lo que me permite hacer en el rectificador de media onda, controlado, me permite variar el voltaje medio aplicado en la carga. Así de simple. Y si yo puedo variar el voltaje medio aplicado en la carga, entonces efectivamente puedo definir un set point para el controlador que esté en qué rango entre el voltaje medio del puente rectificador de media onda, le puse todo eso, ya, y valor 0. Es decir, en ese rango de voltaje me puedo mover. Una pregunta, ¿no? Si yo voy añadiendo más resistencias, ¿esa área debería ir disminuyendo? No, se va a mantener porque la resistencia me va a definir la corriente. Cuéntame. ¿Necesito un tiristor que funcione de forma inversa, que siempre está abierto y con una señal cierra? O sea, Me gustaría decirle que no, pero tendría que ir a revisar. Pero la verdad es que si el tiristor, si usted lo piensa y tiene esa estructura, a menos de que le hayan modificado la estructura y se lo venden como tiristor, no podría estar. ¿Por qué? Porque este siempre está apagado, ¿cierto? Hasta que usted estimula esto que está aquí. Y ahí queda autoenclavado. Ahora, estoy seguro que si voy, soy capaz de pillar, entonces prefiero no decirle que no. Entonces sería como normalmente abierto. Claro, el equivalente a un relé, una especie normalmente cerrado, normalmente abierto. ¿Se entiende entonces cuál es la idea del ángulo alfa? Sí. ¿Qué necesita la aburrida? Sebastián Berger. En este caso,
Ya empezamos Este de medio. Vamos a ir para allá. Por ahora, explicar el principio funcionalidad. Lo mismo que el diodo, los mismos rectificadores que el diodo, yo los puedo tener utilizados. ¿Y cómo controlas esa angulación? ¿Cómo recordar el...? Es un sistema de control que tiene que efectivamente estar continuamente monitoreando el voltaje, monitorear el voltaje, ya, y detecta los cruces por cero o puede tener algún algoritmo de enganche. Y una vez que pilla el cruce por cero o el enganche, empieza a correr un timer, ya, de forma de que cuando pase cierto tiempo, asociado a este alfa, genera el disparo. El disparo tampoco es trivial hacerlo, porque como es corriente, hay que tener, primero que nada, desacoplado, porque si se fijan, la corriente en realidad circula entre este punto y este punto, implicando entonces de que tiene que haber un circuito desacoplado del resto del circuito para que la parte de potencia no llegue a la parte de potencia de la parte electrónica. Si no, me puedo echar todo el circuito, incluyendo los polioperares, que esto ahí que tiene el sistema. ¿Cuánto? ¿Qué rango es la corriente esa? ¿Exorbitante? Tendría que verificarlo. Estoy casi seguro que va al rango máximo autonómico. En ningún caso de la velocidad también. Profe, ¿y cómo distingo yo el ángulo de ese ángulo que está ahí cuando es cero o cuando es un cuarto? Con este sistema. Le voy a traer el circuito de control la próxima semana para que lo revisen. Son básicamente puertas de amplificadores operacionales para poder detectar esa comparación. Pero si yo quiero comprar, por ejemplo, voy a... Se compra un circuito de control para ese cerro. Lo venden hecho, por así decirlo. Uno no se preocupa de implementar. De la misma forma que se venden los disparadores para ese cerro, con los transformadores de acoplamiento, etc. Para evitar, ¿cierto? Para generar el elemento de una etapa. Señor, simplificando el circuito como está originalmente, sacando el circuito del trigger y el support, todo esto, el colega dijo que pasaba si aumentara la resistencia. Y usted mencionó que eso en el fondo no limita la corriente. Entonces, es correcto pensar que si aumento la corriente, perdón, si disminuye la corriente aumentando la resistencia, la potencia obviamente va a disminuir, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el valor 1 partido por T integral estamos haciendo un corrimiento en el tiempo del momento en que se dispara el SCR, y de ahí en adelante vemos lo que queda de la forma de onda de la fuente. Por lo tanto, tengo un área menor, tengo menos voltaje. ¿Eso también influye en el resultado final de la potencia en la resistencia? Por supuesto. ¿De qué forma influye? De que vamos a tener un voltaje RMS en la carga que va a ser igual a qué? Realizado, ¿cierto? De nuevo, entre 0 y T, ahora de quién? El voltaje en la carga en el tiempo al cuadrado integrado sobre el tiempo, y ahí se lo aplico. Si usted, por lo tanto, tiene menos área, eso es menos de esto al cuadrado, ¿cierto? El valor RMS, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. ¿Cómo es la potencia? La potencia en la carga, si es únicamente resistiva, es el voltaje RMS al cuadrado dividido por la resistencia. Por lo tanto, a medida de que le quita el área, ¿cierto? Se afecta a esta integral, le quita área, y por lo tanto la potencia disminuye. Lo cual es equivalente a que disminuye el voltaje, ¿cierto? Teniendo la misma resistencia. Lo que me dijo su compañero, porque finalmente su compañero igual me dijo que esto aumentaba, le puse más resistencia, ¿y quién me preguntó? Yo. Pues lo que podría pasar, si está mal diseñado, es de que aumente tanto la resistencia que finalmente cuando se estableció la corriente, no logré establecer la corriente de Laching para el tiristor. ¿Ya? Y si no establece la corriente de Laching, básicamente el tiristor no va a ser capaz de mantenerse encendido por sí solo. Para fines del diseño final, por supuesto que es necesario entenderlo. ¿Ya? Para fines de este análisis estamos diciendo que esto se dispara y mágicamente empieza a conducir. Gracias. Solo para marcar ese punto que podría haber quedado mal definido. ¿Quién queda claro cuando les digo el voltaje medio con la resistencia y el valor RMS con el voltaje medio con la integral y el valor RMS con la integral, ¿cierto? Y después les marco esto, porque eso es lo que tienen que entender, eso es más analítico, y después bajamos los números. Aquí, por ejemplo, otro caso, bajamos a 2/4 de pi. ¿Dónde está pi aquí? Aquí está 2pi, aquí está pi,
2/4 es finalmente un medio de pi, ¿cierto? Aquí está un medio de pi. Si se dan cuenta, esto bloqueó el tiristor y ahí comenzó a conducir, y esto fue lo que se aplicó a la carga. Esta fue la corriente en la carga y aquí se apagó. Nuevamente, ¿cierto? Esa es mi área, aumenté alfa, esa era mi área anterior y esa era mi área anterior. Entonces, si se dan cuenta, estoy aumentando el voltaje medio, estoy aumentando el voltaje RMS y por lo tanto también estoy aumentando la potencia aplicada en la carga. 3/4 de pi ya queda cada vez más poquitito, ¿cierto? Esta es mi área ahora de voltaje, disminuyó en comparación a la anterior, ¿cierto? Y el último caso, que no lo tengo acá, pero el último caso que he vuelto a ver, es qué pasa si es que mi alfa ahora es igual a pi. ¿Qué pasa si que alfa es igual a pi? Lo disparo justo en este momento. Aquí tengo pi, aquí tengo 2pi, por lo tanto, ¿cómo sería mi voltaje aplicado en la carga? 0. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, con un alfa que va entre 0 y pi, puedo controlar el voltaje, voy a poner el voltaje medio, el voltaje DC, ¿entre qué valores? ¿Cuál es el voltaje DC para un puente rectificador, de media onda? El Vm dividido por pi, lo vimos el sábado, hasta 0, ¿cierto? Si es 0, tengo Vm dividido por pi. Si tengo pi, el voltaje medio aplicado en la carga es 0. Lamentablemente, la relación es no lineal. La vamos a ver después. Compliquemos esto. ¿Qué pasa ahora si pongo un inductor? Porque lo esperable, ¿cierto?, es que las cargas que voy a tener, dado que son máquinas, van a tener inductancia. ¿Qué pasa si pongo un inductor? El inductor se va a oponer. ¿Ah? ¿Cómo? Aquí, en el lado acá del rectificador. Miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. No, tenemos todavía la resistencia, por lo tanto se nos salva el cortocircuito. Esto es lo que va a pasar. Vamos a partir con un ángulo alfa igual a 0. Aquí está alfa igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, esto rectifica la media onda, de voltaje, pero ¿qué pasó? Se estableció una corriente, el inductor se cargó, y una vez de que el voltaje cruce por 0, el inductor todavía mantiene carga, por lo tanto, no se va a extinguir la corriente inmediatamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el inductor, aquí está el voltaje y la inductancia, ¿cierto? Ahí está el voltaje y la inductancia, aquí está la corriente. El inductor se tiene que descargar y una vez de que la corriente recién cruce por 0, desfasado aquí con respecto a pi, el tiristor se va a apagar. Observen aquí cómo está la forma de onda. ¿Se dan cuenta? Tenemos ahí el voltaje, pero aquí tenemos un voltaje negativo que se estableció no porque el tiristor, ¿cierto?, esté permitiendo ahora o esté polarizado inverso, sino que porque el voltaje negativo del inductor al estarse descargando lo mantiene conduciendo. ¿Ya? Es decir, hasta que la corriente del inductor se apague, el dispositivo va a conducir. ¿Qué es lo que hace eso con respecto a la corriente? Lo que hace con respecto a la corriente es que se termina retrasando con respecto al voltaje. Aquí tenemos pi, por aquí tenemos pi. Se dan cuenta que tenemos todo ese cachito que está retrasado con respecto al voltaje S. Pero ojo, esta corriente aquí, ese cachito de corriente aquí, ¿cómo es? Positiva. Y este cachito de voltaje aquí, ¿cómo va a ser? Negativo. ¿Cierto? Tengo voltaje negativo, tengo corriente positiva. ¿Positivo por negativo? Negativo. ¿Cierto? Si multiplico, por lo tanto, este voltaje por esta corriente, el signo resultante es negativo. ¿Qué significa? De que la fuente le está de que la carga le está devolviendo a la fuente. ¿Y quién le está devolviendo específicamente? El inductor, que estaba cargado. ¿Cómo se puede evitar esto? Poniendo lo que se llama un diodo volante. Si yo coloco aquí un diodo volante, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que esto se va a cortar exactamente en 0, y el inductor después va a mantener la corriente circulante a través de ese diodo. Y una vez de que esto vuelva a conducir, este diodo va a quedar abierto, el equivalente
este que quede abierto, y la potencia se va a trasladar hacia el conjunto inductancia y resistencia. ¿Qué más pueden ver? De que la corriente es un poco más suave que el caso anterior. La corriente es más suave que el caso anterior. Y eso implica entonces también de que el acumulador, en este caso el inductor, me está permitiendo suavizar las variaciones de corriente en la carga. Bueno, ahí vamos, ¿cierto?, cambiando el alfa, y lo que vemos, ¿cierto?, es de que cada vez va disminuyendo más la potencia transferida. ¿En qué momento se descarga el inductor ahí? ¿En qué momento se descarga? Para un puente de media onda que no tiene el diodo volante, se descarga. La verdad, se puede calcular en función del tamaño del inductor, la resistencia y el voltaje. No lo tengo acá, ¿ya? Pero se descarga en un tiempo después de. en un ángulo después de pi. Por eso después queda un voltaje aplicado negativo en la carga. Esos cachitos que están aquí. Rectificador de media onda, lo que vamos a hacer ahora es incrementar el valor del inductor. Vamos a incrementar el valor del inductor y observen lo que tenemos. Como incrementamos el valor del inductor que está en serie de la resistencia, prácticamente nuestra corriente es plana. Ya es la corriente que está acá, lo que es azul. Esa corriente que está aquí. Y aquí tenemos el voltaje sinusoidal y ahí tenemos la corriente, en este caso de la carga, que también se ve sinusoidal. Tenemos dos tiristores, tiristor 1 y tiristor 2. ¿Recuerdan cómo funciona el rectificador de contacto central? Básicamente teníamos una, lo voy a dibujar de lejos, no puedo dibujar de cerca. Tenemos aquí una fuente de tensión alterna, una fuente de tensión alterna, ahí en vez del transformador, y este tiristor, que es un tiristor redondeado, ¿cierto?, rectifica el semiciclo positivo, y este tiristor de acá rectifica el semiciclo negativo. Como los dos están en el mismo sentido del inductor y la resistencia, básicamente lo que obtengo es el semiciclo positivo, el semiciclo negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo. Es decir, un rectificador de onda completa o un rectificador de 2 pulsos. Si usamos un ángulo alfa igual a 0, para este tiristor, y este como es semiciclo negativo es alfa más pi, por lo tanto disparamos en pi, estos son los voltajes que tenemos bloqueando. En el primer semiciclo rectificamos el voltaje positivo, por lo tanto el voltaje del tiristor superior es 0, y el voltaje del tiristor inferior que está bloqueando es este que está acá. Este es el voltaje en la carga, perfectamente, ¿cierto? Ahí están los dos pulsos, aquí está la corriente en la inductancia, el voltaje de la inductancia, el voltaje de la resistencia, y aquí está la corriente en la carga. Si se dan cuenta, a diferencia de los casos anteriores, gracias a que hemos puesto una inductancia que se opone a los cambios de corriente, ya no tenemos una corriente que llega a 0, sino que tenemos una corriente aquí que está oscilando. Eso sería entonces el caso de un rectificador de onda completa con alfa igual a 0. Lo que nos interesa entonces aquí es modificar el ángulo de los tiristores de forma de ver qué es lo que pasa. Y lo último aquí que es bueno marcar, ¿dónde están las áreas? Aquí están las áreas. Aquí tenemos las áreas, aquí tenemos las áreas. La corriente resultante, que también es bueno marcar, si se dan cuenta, justo, a pesar de que es una corriente que es una forma de onda cuadrada como con una horita arriba, está cruzando el voltaje, los cruces por cero del voltaje. Por lo tanto, podemos hablar de que la corriente está en fase con el voltaje, pero está sumamente distorsionada. ¿Está sumamente distorsionada? ¿Por la bobina? O sea, por el... Por la bobina una forma, ¿cierto? Por la rectificación. La bobina hace que no cambie y podemos decir que está distorsionada porque esta cosa que está aquí no es una sinusoidal, bueno, sí es casi cuadrada. ¿Qué pasa si le movemos el alfa? Observen lo que pasa si movemos el alfa. Demoramos el disparo del tiristor superior, demoramos el disparo del tiristor inferior. Este es el voltaje aplicado en la carga. A diferencia del voltaje anterior, donde era siempre positivo, ahí tenemos el 0 y el voltaje anterior era siempre positivo, ahora tenemos un voltaje que va a ser positivo en esta parte que está aquí y va además a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque esta parte de aquí es negativa, esa parte de ahí, si se dan cuenta, la voy a acercar ahora. Ahí está, ahí lo sacamos. ¿Vieron? Esa parte que pinta aquí en azulito está bajo 0. Ahí se puso bien. Está bajo 0 y esta de aquí es positiva. La descarga. Por la descarga de la bobina, pero si se fijan acá, alguien tiene que mantener la corriente de la bobina circulando. Como el otro tiristor no está encendido, ¿quién mantiene la corriente circulando? El tiristor 1. El tiristor 1. Entonces lo que vemos aquí es el semiciclo positivo
el semiciclo positivo y después vemos el semiciclo negativo. Y esta parte de aquí fue el retardo del tiristor 2 en entrar. ¿Qué es lo que podemos ver además? Inmediatamente aquí, al ver un semiciclo o una parte del voltaje positivo y otra parte del voltaje negativo, ¿qué es lo que podemos decir con el valor medio? Que disminuyó considerablemente. ¿Por qué? Porque ya no solamente que le hayamos quitado este cachito que está aquí, sino que además ahora le estamos restando área negativa, ¿ya? A la integral que teníamos antes. ¿Cómo es la corriente en la carga? Bastante más rizada, ¿cierto? Bastante más rizada con un valor medio que está aquí. Por último, quiero que vean esto. Desfasé en 1/4 de pi el disparo. ¿Cuánto se me desfasó la corriente de la carga, que es esta que está aquí media morada, ¿cierto? Con el voltaje, también 1/4 de pi. Es decir, el hecho de haber manipulado con el disparo del tiristor el voltaje aplicado en la carga y tener además una carga inductiva que es típicamente esperable, lo que hizo fue disminuir el voltaje medio aplicado en la carga, pero también desfasarme la corriente con respecto al caso anterior donde tenía un alfa igual a 0. Si se dan cuenta, justo ahí los cruces están por el 0, por los ceros del voltaje. Ahora, a un desfase, ¿dónde está la corriente aquí? Ahora a un desfase igual a lo que estoy demorando el ángulo de disparo. ¿Qué implica esto? Implica que haber movido el ángulo alfa de 0, en este caso, ¿hasta cuánto lo moví? Hasta 1/4 de pi, no solamente me aumentó o me disminuyó, disculpen, el factor de potencia por efecto de la distorsión de las corrientes, sino que me disminuyó el factor de potencia porque ahora, al tener la fundamental desfasada del voltaje con la corriente, estoy derechamente inyectando reactivos con el puente. ¿Y qué tipo de inductivos? De reactivos, disculpen, ya lo dije. ¿Qué clase de reactivos? Si tengo la corriente en retardo con el voltaje, reactivos del tipo inductivo. ¿Y de dónde están esos reactivos? Básicamente en el lado de continua, pero por culpa de ese inductor. ¿Y qué pasa si sigo demorando el ángulo alfa? Básicamente lo mismo. Aquí, si se dan cuenta, aquí la corriente se me llegó a apagar, se me llegó a 0. ¿Ya? Pero básicamente, si se dan cuenta, estoy ya desfasando la corriente en el mismo ángulo que el ángulo del puente. ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, ¿cuánto era el voltaje medio? ¿Cuánto era el voltaje medio de un rectificador de 2 pulsos? Bm, ¿cierto? El voltaje máximo de la sinusoidal, dividido por pi, para tener la mitad, ¿cierto?, del puente, por tener el puente rectificador de media onda, y como tengo ahora 2 medias ondas, para que no se me olvide, lo multiplico por, ¿ya? Entonces, ese es el voltaje máximo que puedo tener, y el voltaje mínimo que puedo tener, por supuesto que es 0, ¿ya? ¿Para quién? Este caso, ¿cierto?, lo tengo para alfa igual a 0, y el 0 para cuándo lo voy a tener, para un alfa igual a pi. Si yo pudiera mantener la corriente perfectamente establecida en la carga y desfaso 90 grados, básicamente el voltaje que estoy imponiendo es más o menos como un poco como este, donde voy a tener un semiciclo negativo y un semiciclo positivo y los dos iguales, y exactamente los dos iguales, lo cual hace de que el puente termine inyectando puros reactivos y termine inyectando puros reactivos, ya, por efecto de que, a pesar de que tengo un voltaje medio 0, para obtener ese voltaje medio 0, lo que estoy haciendo es rectificar un semiciclo, parte semiciclo positivo y semiciclo negativo al mismo tiempo. En ese caso, incluso podría ser mejor apagar el puente, ¿bien? Porque no tengo referencia de potencia. Y obviamente, el puente rectificador de onda completa, que es más de lo mismo. En este caso, los tiristores 1 y 2 tienen una corriente de trigger, separadas por supuesto, pero que tienen el mismo alfa. Voy a poner el alfa y alfa. Los tiristores 1 y 2, y fuera el diodos, los diodos 1 y 2, ¿qué semiciclos rectifican? ¿Positivos o negativos? Los positivos, ¿cierto? Entonces estos serían los alfas del semiciclo positivo, y estos de acá serían los alfas del semiciclo negativo. Al igual que el caso anterior, donde tenía que generar 2 señales, ¿cierto? Aquí tengo que generar 2 señales,
pero como cada dispositivo tiene su trigger, su gate, en relación a ese punto que está ahí, finalmente lo tengo que hacer desacoplado. Y si se dan cuenta, las formas de onda resultantes son exactamente iguales al caso anterior, pero ahora con un puente por un puente completo. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende entonces cuál es la idea del puente tiristorizado? La idea del puente tiristorizado es controlar a través del trigger, de la señal gate, ¿cierto?, de los tiristores, el voltaje medio aplicado en la carga. ¿En qué rango puedo aplicarlo? No lo puedo aumentar. Ojo con esto, no lo puedo aumentar. Puedo tener el máximo voltaje medio y de ahí para abajo, ¿ya? Pero no puedo tener más voltaje o una mayor ganancia de voltaje del que ya tendría el puente rectificador. Eso quiere decir que el puente rectificador, si ustedes quieren sacar el máxima potencia siempre de la red eléctrica, les conviene utilizar el puente rectificador de diodo. ¿Por qué? Porque no requiere control, no requiere señales de trigger, es más simple, etc. Y si necesitan tener control, una opción, porque hay más opciones, están los tiristores. ¿En qué caso, por ejemplo, les convendría tener control de un voltaje de continua a través de tiristores? ¿Puede ser una instalación en domótica? ¿O no? ¿O muy rebuscado? No, es muy rebuscado. Más industrial. Sí, es que en domótica, como las potencias son bajas, típicamente después uno rectifica y utiliza conversores de continua a continua. ¿Ya? Y ahí puedes tener un poco de control. El problema de los conversores de continua a continua, que algo vamos a ver, que no son formales en el curso, ya es que no son para grandes potencias. Cuando tenemos sistemas de este tipo, estamos pensando en los varios kilowatts, ¿ya? O en los cientos de kilowatts, o incluso los megawatts. No sé si les conté de que, sí, parte de la presentación, no es por quebrarme, pero en mayo pude ir a una conferencia en Valencia, y ahí hay un HBS que conecta Valencia con la isla de Mallorca, y básicamente está hecho con tiristor. 200 megawatts transmitía el enlace. De esos órdenes estamos hablando. Vuelvo a la pregunta, ¿qué podrían hacer con esto? ¿Usted qué anda con los trenes? Lo que veo, señor, es que tenemos una tensión alterna en la fuente, la estamos pasando continua con el transitorizado. Tenemos la chance de, a través de la corriente trigger en el gate, poder regular desde el valor máximo hasta cero. Ese rango. Ahora, me estoy imaginando qué carga requiere un voltaje que sea ajustable. ¿Ya? Creo que hay una. Máquinas de continuo. Eso no sé. Eso me habían dicho. Máquinas de continua. Si usted tiene un motor en continua, y usted quiere ajustar el torque y la velocidad, lo principal que tiene es el control de voltaje, y a partir del control de voltaje establecer el corriente en el armador. ¿Cuál es el salto? ¿Lo han visto máquinas en continuo todavía? Pero La corriente cambia, ¿y la corriente? pero entonces esto lo que hace es la amplitud de voltaje. El tiristor regula, y volvamos a los puntos de acá, regula en el fondo en qué momento aplico el voltaje y en qué momento se va a terminar apagando por efecto del inductor. ¿Ya? Y con eso yo puedo regular el voltaje entre cero, es decir, no aplicar voltaje, si desfaso lo suficiente para que el semiciclo positivo sea igual al semiciclo negativo, hasta lo que podría darme la misma topología en puente de dedos. ¿Ya? Como aquí vimos, ¿cierto? Aquí un rectificador de media onda, lo hicimos, ¿cierto?, en relación de que el máximo voltaje medio que puedo tener es lo que me da el puente de diodos de media onda. ¿Ya? Y de ahí para abajo hasta cero. Y en onda completa, exactamente lo mismo. Y los condensadores no aplica para el tema de corregir Es que estas son para aplicaciones industriales y en eso no requiere condensador. El condensador es cuando usted quiere fijar el voltaje. pero para corregir los reactivos que están en. No aplica. Lo otro que nos explicó, profe, y me quedé con la duda de la forma de onda de la bobina. Porque los primeros veían que era como una. Recuerden de que la bobina. ¿Cómo es el voltaje de una inductancia? De una inductancia. El voltaje de una inductancia, aquí lo que es.
de T. De I. ¿Quién más falta? De I. El voltaje de la bobina. N por la variación de la corriente en la bobina. ¿Ya? Miren aquí. Esta es la corriente. Estamos en 0 y aquí de repente la corriente se establece. ¿Cómo es la derivada? Básicamente infinita. Este es el voltaje y después la corriente crece por efecto de la resistencia limitada por la inductancia, por lo tanto el voltaje de la inductancia disminuye. ¿Ya? Y una vez de que la corriente empieza a ser 0, disculpen, llega al máximo, ahí el voltaje de la inductancia es 0, y una vez de que la corriente en la carga, que es la misma corriente en la bobina, comienza a disminuir, ¿cómo es su pendiente? Negativa. Por lo tanto, el voltaje de la inductancia aquí está el 0, se vuelve negativo. Hasta que la corriente es igual a 0, y esto de aquí cae aquí de esa forma. Entonces está explicado el voltaje de la bobina. Acá, claro, esta es descarga. ¿Por qué es descarga? Porque este voltaje aquí es negativo y esta corriente acá es positiva. Es decir, la bobina está entregando potencia. El siguiente, el otro gráfico es el siguiente. Otro, es. ¿Ya? Ahí la forma de la bobina, no sé cómo depende del rosado, el rojo. Exactamente lo mismo. BL es igual a L por la variación de la corriente en el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos? Que aquí aplicamos voltaje. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí está establecido primero las condiciones iniciales. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que establecemos el voltaje? De que primero hay un voltaje en el inductor que es mayor que el voltaje de la fuente, por lo tanto la corriente disminuye un poco. Al disminuir, el voltaje del inductor disminuye. Y una vez de que ahora el voltaje de la fuente es mayor que la del inductor, la corriente empieza a crecer. Y cuando empieza a crecer de esta forma, ¿qué es lo que hace el voltaje? Disminuye de esta forma y después comienza a crecer una vez de que pasa el cruce por cero. No es importante el voltaje de inductancia, está simplemente ahí para mostrarlo de que este voltaje de la resistencia para el voltaje de inductancia finalmente son el voltaje que estoy aplicando desde la fuente. Para eso nomás está mostrando. Son hartas formas de onda así. Como que uno igual se marea un poco. Es que por eso le he dicho, análisis, vean lo que está pasando con las formas de onda, busquen las áreas para que vean lo que está pasando. Están colgadas ya en Moodle, por lo tanto bájenla y mírenla y estudienla y por supuesto vayan revisando. Lo que les estoy contando es justamente cómo analizarla, porque la otra forma es sumamente árida, por así decirlo, es que les pase las ecuaciones de esta forma. ¿Ya? Que igual se lo puede pasar. Igual se lo puede pasar, pero ¿de dónde salen estas ecuaciones? Van a sufrir de todos modos. Salen de las formas de onda. Lo mismo que hicimos el otro día en la práctica. ¿Qué es lo que hicimos? Dibujamos las formas de onda y sacamos estas mismas ecuaciones a partir de las formas de onda. Profe, Cuénteme. ¿cómo se llama el archivo ese? Del que está el... No me acuerdo cómo se llama. Si usted se mete al Moodle, aparece rectificación y ahí está la PPT. Si no está activada la pestaña de rectificación, no está activada. No, pero esta todavía no está, profe. La de la onda sí. Sí, porque aparece solamente hasta el diodo de... Sí. Ya. Ah, lo voy a revisar. Igual. Ya. Sigamos con esto entonces. Rectificador de 3 pulsos, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ya, recuerden que el rectificador de 3 pulsos, ¿qué es lo que rectifica? Rectifica los semiciclos positivos y solamente cuando son mayores que los otros voltajes. Entonces los voltajes de fase, ahí están, fase A, fase B, fase C. Y obviamente si es que yo demoro el ángulo alfa, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que me voy a empezar a pasar hacia el otro ángulo. Ahí estamos. Me voy a empezar a pasar hacia el otro ángulo. Y cada vez esto la forma de onda. Pero el SCR se dispara por el mismo tiempo. No, se disparan coordinados con su voltaje. Cada voltaje aquí, cada uno aquí, este de aquí, está midiendo entre ese punto y ese punto el voltaje. Le voy a poner de a n, ya ese voltaje. Con ese voltaje establece el ángulo
establece el ángulo y después dispara ahí con respecto a ese punto. Y después hay otro más, ¿cierto?, que mide entre este punto y ese punto y después dispara en relación a esos dos puntos. Y después hay otro circuito que tiene que medir en ese punto y en ese punto y después dispara en función de esos dos puntos. Cada tiristor le va a exigir a usted un circuito para poder engancharse a la fase y para poder disparar. Lo cual, si lo piensa inmediatamente en comparación con el diodo, le va a aumentar la complejidad y le va a aumentar los costos del circuito. ¿A cambio de qué? Le estoy preguntando, ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que ganan usando tiristores? ¿Alguien? ¿Qué ganan con los tiristores? Control del voltaje continuo. ¿Ya? A cambio de control del voltaje continuo. No es poco lo que ganan. Pero siempre es pequeño, Vamos más allá. Ahí está el rectificador de onda completa. Ahí está el rectificador de onda completa con reactor de enlace. Ya, simplemente se lo voy a mostrar. Y ahí está el rectificador de puente completo. Entonces, disculpe, dijo que cuando los tiristores ganan control de voltaje en una onda continua. Del voltaje de continuo. Ah, perdón. Del voltaje de continuo. En el lado continuo, como quiera colocar. pero más directores le pongo más control o tiene un límite de... No, básicamente son las topologías que vimos con los diodos, pero ahora en vez de los diodos tienen todos tiristores. ¿Ya? Entre más pulsos tengo, la señal es más... Eso tiene que ver con respecto también a la cantidad de pulsos. Mientras más pulsos tiene, ya mejor se establece o menos ripple tiene en el lado de continuo. ¿Ya? El ripple, no, es la variación. No lo piensa como ruido. Generalmente la gente dice ruido, pero es una variación. ¿Ya? En rigor no es ruido. Está colado de un lado. Es un pisado. Ahí están de 6 pulsos. ¿Esto aplica a variables de frecuencia? ¿Ah? ¿Esto, los tiristores? Aplica a sistemas de conversión de HVDC historizados, que son un tipo de HVDC para transmisiones continuas. Aplica en accionamientos de máquinas en continuo, más o menos viejos, sí, ya, más o menos quizás en realidad, pero con bastante confiabilidad. Principalmente ahí ¿ya? En los variadores de frecuencia no aplica directamente, porque los variadores de frecuencia en general tienen una estructura que es puente de diodo en la entrada, porque establece un voltaje constante, no es necesario variarlo ahí, y en el lado de salida hacia la máquina tiene un inversor, ya que lo vamos a ver en la próxima unidad. Aún así, hay dispositivos de alta potencia, de muy alta potencia, que necesitan los puentes tiristorizados. Por ejemplo, hay variadores de frecuencia que son puente de diodo, tiristor en la salida. Y ese tiristor en la salida se dice conmutado por carga, porque a pesar de que el tiristor no lo pueda apagar, si la carga en algún momento me establece que la corriente es cero, sí se va a apagar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que logro yo teniendo un inversor conmutado por carga? Básicamente tener las características de voltaje y corriente que tiene un tiristor, que son muy, muy grandes comparado al IGBT de un variador de frecuencia. ¿Ya? Y el otro caso son los cicloconversores, que son aplicaciones para aplicaciones para conversión de alterna en forma directa, algo vamos a ver en este curso, ya, pero lo voy a presentar nomás, y cuya gracia es que la frecuencia de salida es mucho menor que la frecuencia de entrada. Entonces usted puede tener 50 Hz a la entrada, 1 Hz, 0,5 Hz a la salida. ¿Y por qué le gustaría tener una baja frecuencia? Básicamente porque la máquina rotatoria que tiene ahí rotando está rotando muy lento. Molino Sack, por ejemplo, en minería. ¿Ya? ¿Y por qué tienen que ser de este tipo y no pueden ser con IGBT? Por la cantidad de potencia que tiene. Básicamente un Molino Sack está dando vueltas un cerro ahí adentro, ¿ya? Un cerro completo, ¿cierto? Para volverlo polvo. Y porque la cantidad de los niveles de voltaje y corriente hacen que los IGBT básicamente se fríen. Yo en el trabajo hay un compresor de amoníaco, de refrigeración. ¿Ya? Y ese parte en 25 Hz hasta 50 Hz. Y cuando la presión, por ejemplo, baja, empieza a bajar la frecuencia. En 30 y así. Entonces eso igual utilizan tiristores, ¿no? Depende del nivel de potencia. Ya. Si estamos hablando, por ejemplo, del orden de
10 kilowatts aplicado en la carga, lo más seguro es que sea el IGBT. Ah, ok. ¿Ya? Por el rango de potencia que hay, porque el control que le da una mejor precisión. ¿Ya? En los computados por carga la distorsión es muy alta, por ejemplo. Pero la gracia que tiene es que el divisor bloquea kilovolt y permite kiloamperes. El IGBT bloquea 1 kilovolt, pero con suerte unos 100 amperes. Bueno, el motor que tiene es como de 900 amperes. Tendría que ver la tolerancia. Una de esas tiene divisores y Ah, ok. fuera algo así de eso. ¿Más preguntas? Yo creo que con esto ya ha sido suficiente por hoy. Esta forma de la vamos a ver principalmente el día de la práctica. No, que con esto para el día de hoy, para analizar mejor. Y vamos a analizar también las corrientes del ¿dudas, preguntas? ¿En la casa? ¿Están por allá? Voy a dejar de grabar. Está muy aburrido, ¿no? Ya dejé de grabar. No, bro. Ya sé. No estamos aburridos, pero estamos un poco, Esta un poco parte- digamos, desenchufados, así como esta que- parte es más que árida, preocupados. árida. Yo creo que preocupados. Créanme que la evaluación no es tan dura. Sí. Eh, Pero la evaluación, profe, va a constar de un trabajo. De Todavía no lo tengo definido. Ojalá que sea un Todos trabajo. los miércoles los tengo con laboratorio, todos los sábados los tengo con laboratorio y lo más probable es que sea una tarea. Ahora, para poder hacer la tarea, me tengo que asegurar de que ustedes puedan venir a ocupar los laboratorios por el simulador o que yo les pueda pasar la versión libre del simulador. Y por ahora, el fabricante del simulador que cambió de marca, por así decirlo, o sea, el fabricante era PowerSim y se lo vendió a un holding de software que se llama Altair. No sé si lo han escuchado. Y ellos básicamente le dicen, perfecto, usted quiere nuestro software, compre la membresía a todos nuestros software. Es como comprarse una oferta, yo quiero el Word y ya le damos el access de Word y tienen que pagar más cosas. Entonces todavía no logramos hacer eso. El Resin yo lo conseguí en 2018. Lo compró la universidad y lo tenemos instalado ya. Entonces ese está disponible. Y la idea es que no que ustedes hagan la simulación completa, no que ustedes partan con un scratch, sino que partan con ya la simulación lista, la echen a correr y después hagan el análisis. A ustedes como ingenieros de ejecución, especulo, nunca les va a tocar diseñar un dispositivo de esto, nunca les va a tocar probablemente especificarlo, pero sí, en el momento en que falla, les van a preguntar, oye, ¿tú sabes si esta cuestión está funcionando bien o no? Y ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Mirar formas de onda. Las formas de onda hay que irlo mirando. Por eso yo lo que les muestro, más allá que sacar los numeritos, ¿cierto? Claro. El valor medio, etcétera, les digo, Sí, esto de analizar. aquí con esto de acá. Cosa que cuando lo vean en el osciloscopio, lo van a poder identificar el tipo. Una herramienta ya más análoga, por ejemplo, el Berlín en el CCR, sacándolo de la placa de montarlo. Ah, ya. Sí, se puede hacer, no lo conozco con un CCR, sí por lo IGBT. Ya, como se nunca lo he tenido Pero que no se puede. Pero se puede hacer, pero lo que pasa es que cuando fallan o comienzan a fallar, no se para el proceso, porque es un proceso de un convertidor que está alimentando algo que tiene varios kilos, varios megas. Piensa usted, por ejemplo, en las bombas de desvío. Y no van a parar en la bomba de desvío para sacar un dispositivo que usted lo pueda medir. Básicamente le van a decir que esta cuestión está coteando, se está limpiando cosas y podéis cachar qué es lo que es. Y ahí metiendo la mano, metiendo el osciloscopio, se puede. Se ve muy seguido que uno tenga unos hijos programados en la negra. Analizadores de potencia, sí. Avance. Analizadores de potencia, sí. Tester no sirve para esto. ¿Ya? Porque el tester le da el número ya digerido y procesado. Por lo tanto, si usted ve con el tester un numerito, no tiene idea cómo es formado. Ahora, si ustedes me pueden decir qué problemas tienen la pega, algunos de ustedes y cómo lo afrontan, yo voy a enfocar la clase para ella. Pero las veces que me han llamado o que han llamado a conocido para revisar problemas de tripeo en variadores de frecuencia, son siempre problemas de IGBT o problemas en los condensadores. ¿Ya? Por eso les digo, la forma de onda y el mandatorio pueden mirarla, porque ahí es donde acusa el tiro. Y eso no toda la gente lo sabe. Eso. Llegamos hasta acá de la casa, nos despedimos. Pueden ir por el cafecito.
Entonces yo convierto el video